Lucy el elefante estaba en su segundo embarazo, pero esta vez el nacimiento fue prolongado y difícil. Después de muchas horas de dolor y lágrimas, cuando finalmente dio a luz, el personal del parque bajó la cabeza para mirar al recién nacido. Sin embargo, cuando vieron el ternero no podían contener sus gritos de asombro. Cuando el personal del Parque Nacional Anvil, en Kenia, notó que Lucy, su elefante residente, estaba mostrando signos de ir al trabajo de parto, inmediatamente llamaron a un veterinario para ayudarla con el nacimiento. Este no era el primer ternero de Lucy, como había dado a luz 2 años antes. Su primer embarazo había captado al personal casi desprevenido porque era difícil y rara vez mostraba signos de estrés o incomodidad. Esta vez, sin embargo, pudieron detectar su embarazo bastante temprano. Era bastante pesado e incluso un poco incómodo, como si no se sintiera cómoda con su propia piel, y el embarazo le pareció más difícil de lo habitual debido a su obvia incomodidad. Los zookeepers decidieron vigilarla más de cerca, por lo que estaban más que listos cuando comenzó a caminar por su recinto y trompetarse en voz alta. Parecía que el trabajo sería difícil. Lucy soportó el dolor insoportable durante muchas horas y no dejó de llorar a su rebaño y al personal, como si pidiera ayuda. Ningún movimiento pareció consolarla. Caminó de un lado a otro, frotando contra árboles, haciendo todo lo que pudo. El trabajo de trabajo estaba progresando muy lentamente, lo que hacía aún más difícil de soportar. Sus gritos resonaron a través del cepillo, rebotando en los acantilados cercanos. Los depredadores y los animales curiosos se acercaron, preguntándose si podrían aprovechar una comida fácil. Afortunadamente, Lucy tenía su rebaño a su alrededor, formando una barrera protectora. Ellos también parecían muy preocupados por ella, pero se centraron en conducir a los visitantes no deseados. El personal del parque continuó esperando que sobreviviera a esta dolorosa experiencia. La veterinaria en servicio observó, lista para intervenir cuando de repente se congeló por completo. Después de varios minutos de ansiedad, uno de los rangers se acercó para ver si había entregado su pantorrilla, pero él vio algo completamente inesperado. Rápidamente llamó a todos, gritando asombrado. El resto del personal se apresuró y quedó atónito por la vista. Era casi desconocido que un elefante diera a luz a los gemelos. Era tan raro que casi nunca fue documentado, con el último hecho de 1980. Ahora todo comenzó a tener sentido. Por eso había sido tan grande durante su embarazo. Llevaba 2 terneros en lugar de 1. Después de la conmoción inicial y la emoción de ver a los terneros gemelos, el personal del parque se preocupó. En la naturaleza, el nacimiento de los gemelos es extremadamente raro por una razón específica. Los mamíferos, como los elefantes, no están diseñados para criar más de una descendencia, ya que el proceso de dar a luz suele ser demasiado agotador. Sus preocupaciones aumentaron cuando notaron la reacción de la hija mayor de Lucy a los gemelos. A diferencia de los otros elefantes en el rebaño, parecía bastante molesta por la llegada de sus hermanos gemelos. Ella no mostraba el comportamiento de una hermana mayor cariñosa y las miró con cejas profundamente fruncidas. El personal quería intervenir, pero no pudo. La naturaleza de su trabajo en el Parque Nacional significaba que la vida tenía que poder seguir su curso natural. Esto significaba que solo podían sentarse y ver lo que estaba sucediendo. Por lo general, los hermanos y hermanas mayores en familias de elefantes son cálidos y acogedores hacia sus hermanos menores. Sin embargo, en esta familia, las cosas eran diferentes. La hermana mayor pisotó sus pies cerca de sus hermanos, fingiendo cargarles. Apenas tenían 1 hora,
Pero esto no le impidió mostrar al resto del rebaño lo que pensaba de ellos. La familia de Lucy era muy apretada y funcional, lo que significa que podía confiar en los miembros mayores de la familia para disciplinar a su hija. Y eso es exactamente lo que sucedió. Bajo la atenta mirada del personal, una de las mujeres mayores empujó suavemente al joven elefante y la acarició suavemente con su baúl. Poco a poco, el elefante más joven se calmó. Esto fue un alivio para el personal, ya que ciertamente no querían que ningún daño fuera a los recién nacidos, especialmente porque su nacimiento fue significativo para toda la comunidad de elefantes. El personal continuó observando a Lucy y esperaba ansiosamente lo que los gemelos harían a continuación. Ver a un recién nacido tratar de ponerse de pie siempre fue una vista tan conmovedora. Se balancearon como criaturas borrachas, incapaces de estabilizarse. En algunos casos parecía que sus piernas no les pertenecían. No hubo diferencia con los gemelos de Lucy. Cuando uno de ellos se puso de pie, se veía fuerte y seguro, dando unos pasos hacia adelante, pero luego se derrumbó en su trasero. Sin embargo, estaba muy decidido e intentó rápidamente pararse nuevamente, solo para caer una vez más. Era bastante grande, y el personal ya podía imaginarlo en el futuro como un hombre masivo y dominante. Fue muy difícil para él estar de pie por primera vez. Definitivamente fue intentando con todas sus fuerzas, pero sus esfuerzos parecían insuficientes. Todo lo que el personal pudo ver era su cabeza bajando hacia arriba y hacia abajo, mientras intentaba colocar sus piernas debajo de él. Esto continuó durante media hora antes de que se rindiera, sentado quieto. Los guardianes podían ver que estaba agotado por tanto esfuerzo. Sin embargo, aunque su fatiga era comprensible, causó una gran preocupación. Las cosas no iban bien para el segundo gemelo. El primer gemelo continuó tropezando torpemente, como cualquier otro recién nacido sano. Corrió hacia su madre, se topó con su lado y tocó su cuerpo. Su muestra de afecto fue muy conmovedora, y Lucy respondió con un gesto suave. Mientras Lucy estaba cuidando su primer ternero, actuando como una madre amorosa, el personal también notó que estaba buscando ansiosamente su otro ternero. Este elefante inteligente sabía que tenía 2 descendientes y quería ayudar al segundo. Cuando Lucy vio su segundo ternero acostado en la hierba, estaba claramente alarmada. A pesar de su agotamiento, rápidamente se puso de pie y se acercó a su pantorrilla, empujándolo con su baúl. Cuando no respondió, ella comenzó a hacer sonidos preocupados. El rebaño notó su comportamiento y gradualmente comenzó a acercarse para evaluar la situación. 2 miembros del rebaño saludaron calurosamente al primer gemelo, mostrando afecto físico en el camino. Pero cuando se acercaron al débil segundo gemelo, su tono cambió. Sus llamadas se volvieron sombrías y tristes, e intentaron consolar a la pantorrilla con su presencia. Otra madre del rebaño dio un paso adelante, dejando atrás su propia pantorrilla para ayudar a Lucy. Usaron sus baúles, tratando de que la pequeña pantorrilla se pusiera de pie, pero apenas reaccionó. Estaba claro que Lucy y el otro elefante estaban cada vez más preocupados de que el ternero no pudiera levantarse por sí solo. Comenzaron a pisotear sus pies, inseguros de qué hacer. Lucy comenzó a aletear sus oídos en su pantorrilla, una clara muestra de frustración que no pasó desapercibida. De hecho, el rebaño recogió su ansiedad, y ellos también comenzaron a preocuparse. Para el personal del parque, no había nada que pudieran hacer. Los elefantes estaban experimentando la situación de primera mano, y parecía que el segundo gemelo nunca se levantaría. El rebaño parecía llorar lo que creían que era la muerte inevitable del ternero.
Después de todo, un animal salvaje que no puede moverse por sí solo es poco más que un objetivo fácil, y era una realidad triste para ellos. Sin embargo, el pequeño elefante entendió el mensaje. Su madre y su familia estaban cerca, le gustara o no, y lo alentarían y lo ayudarían de todas las formas que pudieran. Entonces, una vez más, reunió toda su fuerza y trató de ponerse de pie. Empujó y se balanceó con todas sus fuerzas, y cuando su cuerpo finalmente se levantó del suelo, sucedió algo increíble. Mientras el pequeño elefante logró levantar su cuerpo ligeramente del suelo, se preparó para caer nuevamente. Pero esta vez todo era diferente. De repente, se dio cuenta de que su madre había envuelto su tronco alrededor de su cuerpo y lo sostenía. Este evento inesperado fue un momento de puro alivio y asombro para todo el rebaño. Cuando Lucy finalmente liberó su pantorrilla, con la ayuda de su amada madre, el pequeño elefante logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos. No caminó tan rápido como su hermano, pero al menos se estaba moviendo. La atmósfera en el valle cambió rápidamente. Por primera vez, desde el nacimiento de los gemelos, había una señal de que todo estaría bien. El rebaño levantó triunfalmente sus troncos y dejó escapar las armoniosas llamadas de trompeta, anunciando al valle que los miembros más jóvenes estarían bien. El personal del parque permitió que el Happy Herd celebrara y regresó a su campamento, emocionado de haber sido testigo de un evento tan trascendental. Después de todo, no todos podrían afirmar haber presenciado el nacimiento de gemelos elefantes y una maravillosa muestra de cooperación entre el rebaño y los recién nacidos. En el campamento, inicialmente no podían creer lo que habían escuchado. Al principio, pensaron que habían sido víctimas de una broma, pero cuando el personal mostró fotos borrosas de los terneros gemelos, sus colegas solo podían sentir una sensación de envidia por lo que habían experimentado. Entonces, al día siguiente, todos en el campamento insistieron en ir al lugar donde habían nacido los adorables gemelos. Pudieron presenciar la impresionante vista de los dos pequeños elefantes, fácilmente distinguibles entre sí a pesar de la distancia. Sin dudarlo, uno de los miembros del personal tomó una hermosa foto de los adorables gemelos y la publicó en las redes sociales. Quería que el mundo presenciara el milagro del nacimiento gemelo y el fuerte vínculo que ya se había formado entre los miembros del rebaño y los terneros. A partir de ese momento, las fotos se volvieron virales, mucho más allá de sus expectativas más salvajes. La publicación pronto recibió miles de comentarios positivos. Sin embargo, la publicación también atrajo la atención que el parque hubiera preferido evitar. El Parque Nacional Ambille, en Kenia, era un destino popular para extranjeros que visitaron África, especialmente aquellos que amaban a los elefantes. En FACT, el parque era el hogar de una gran población de más de 1000 elefantes, y personas de todo el mundo tenían el único propósito de ver a estos majestuosos gigantes. Entonces, cuando la foto comenzó a circular en las redes sociales, todos exigieron ver las pantorrillas. Todos estaban entusiasmados con el raro evento de que nacieran los gemelos de elefantes y querían compartir este milagro. La atención generalmente era positiva para atracciones como parques, pero también podría tener consecuencias negativas. Esta atención llegó en forma de cazadores o cazadores codiciosos que buscaron beneficiarse de tales situaciones. Gracias a las imágenes virales, los cazadores furtivos en el área rápidamente se dieron cuenta de que los valiosos trofeos caminaban por el parque sobre pequeñas piernas inestables. Esto significaba que el parque necesitaba fortalecer de inmediato su seguridad.
El parque ya había pasado por tragedias que involucraban a sus elefantes. De hecho, solo en 2017 perdieron 10 elefantes debido a diversas enfermedades y trampas. La caza furtiva era un problema terrible que tenían que enfrentar todos los días. No había nada peor que patrullar el parque y encontrar un animal atrapado o muerto. La situación empeoró tanto que tuvieron que contratar a más de 300 guardabosques de la comunidad local para ayudar con la seguridad. Los Rangers trabajaron en turnos, protegiendo la preciosa tierra en la que todos trabajaban y vivían cerca. Entonces, cuando se enteraron de que 2 terneros de elefante muy vulnerables habían nacido en el santuario, decidieron protegerlos. Dedicaron un tiempo significativo a vigilar a los gemelos recién nacidos por su seguridad, y también ayudaron a monitorear el bienestar de estas adorables criaturas. Gracias a sus esfuerzos, el segundo ternero, que había sido letárgico y ansioso durante unos días, parecía estar bien. Pero ahora las cosas habían cambiado. Los Rangers por radio al veterinario del parque, aconsejándole que revise los elefantes recién nacidos. Al día siguiente, el veterinario fue a inspeccionar el segundo gemelo, con la esperanza de confirmar que todo estaba bien y tranquilizar al personal del parque sobre su bienestar. Sin embargo, acercarse al ternero no fue una tarea fácil. Toda su familia y rebaño lo rodearon, listos para proteger el ternero de cualquier intruso que pueda tratar de dañarlo. Los elefantes aún no entendieron que el veterinario había venido solo con las mejores intenciones. Al observar la pantorrilla desde la distancia, el veterinario declaró que parecía estar bien y estaría bien. Pero cuando el ternero comenzó a moverse, quedó claro que su condición era peor de lo que cualquiera había esperado. El veterinario se preocupó por lo que vio y escuchó. Era evidente que la pantorrilla no estaba prosperando en su entorno. Desafortunadamente, había poco que pudiera hacer. ¿Cómo podría ayudar al joven sin interferir con el curso natural de las cosas? Tenía la terrible sensación de que algo malo iba a suceder, por lo que se preparó para cualquier tragedia. Primero, obtuvo permiso de la Comisión de Vida Silvestre y luego, sin dificultad, se acercó al ternero. A primera vista, parecía que el ternero necesitaba ayuda adicional con la alimentación, por lo que el veterinario continuó observando al pequeño elefante y monitoreando su comportamiento. Después de un par de horas, concluyó que una inyección rápida de suplementos haría maravillas para su frágil salud. El veterinario encontró el mejor lugar para la inyección y pidió a todos los que presentes que lo ayuden. Fue en ese momento que todo el infierno se soltó. El pequeño elefante se horrorizó cuando vio a las personas que se acercaban. Nunca los había visto de cerca antes, y la que tenía la aguja grande en la mano parecía la más aterradora. Entonces, cuando se dio cuenta de que venían tras él, comenzó a tambalearse con sus piernas temblorosas, tratando desesperadamente de escapar. Los veterinarios y los guardianes del parque generalmente usaban tranquilizantes y dardos para calmar a los animales con los que trabajaban. Pero en este caso, el veterinario necesitaba acercarse al ternero antes de administrar los suplementos. Tuvo que evaluar su peso y preparar la dosis correcta para garantizar su efectividad. Pero examinar el ternero elefante se convirtió en una batalla seria. Además del comportamiento asustado y asustadizo, parecía que la pantorrilla realmente disfrutaba de la persecución. Tan frustrado como era para el veterinario, esto también significaba que el joven era neurológicamente bien y solo necesitaba ayuda física. Afortunadamente, estaba en el lugar perfecto para proporcionar eso. Una vez que el veterinario logró acercarse al ternero, le dio la inyección y luego continuó liderándola en la persecución.
sabiendo que la actividad física beneficiaría al ternero y convertir la terapia en un juego haría que sea más dispuesto a cooperar. Entonces, el veterinario comenzó a trabajar con la pequeña pantorrilla todos los días, hasta que su hermana mayor comenzó a imitar sus movimientos. En ese momento, le permitió llevar a cabo la terapia con su hermano menor. A pesar del hecho de que el nacimiento de los gemelos unos días antes había amortiguado inicialmente su espíritu, la hermana mayor ahora adoptó su papel. Estaba contenta de que su madre aún mostrara su afecto, y ahora tenía 2 nuevos compañeros de juego. Gracias a los esfuerzos del veterinario y Lucy, el segundo ternero atrapado con el rebaño, y recuperó la fuerza suficiente para cuidarse a sí misma. El parque ahora tenía un par de gemelos sanos, y muchas personas tuvieron la oportunidad de presenciar cómo interactuaron en su entorno natural. Todos salieron como ganadores, y fue un testimonio del poder de la naturaleza. Después de ver la historia anterior, ¿tienes alguna idea? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Si disfrutó de nuestro video, por favor, suscríbase y comparta nuestro canal. Eso se trata de las historias de hoy. Nos vemos la próxima vez.